¿Tú empiezas? Muy buenas tardes, ya son las 2 casi con 10 minutos del martes 25 de mayo del 2020, ya un día menos para terminar la cuarentena. Esperemos que ya estamos casi a un mes. Y hoy es lunes muy caluroso. La verdad es que ya parece que ya parece esto más que cuarentena, sequía. Y está conmigo, como tengo el gusto, el honor, el placer de estar con Uy, uy, uy. María Salazar. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran en este lunes? Un gusto estar aquí, pues ya listos con toda la información. Lunes 25 de mayo, ya, pues mayo se nos fue, como digo, prácticamente pues en nada, porque pues todos hemos estado en el confinamiento. Fue un fin de semana pues bastante interesante, de mucha actividad, desde nuestro presidente haciendo ahí declaraciones de que se van a perder más o menos como 1 millón de empleos, más los que ya se venían perdiendo desde antes del confinamiento. También por ahí el INEGI da una cifra sobre cómo está cayendo pues algunos sectores productivos, que López Gatell se lo quieren llevar a la OMS. También fue pues noticia nacional lo de la ley de educación en Puebla. Pues bastante información tenemos este día. Y bastante movido, como esto en el ambiente nacional, AMLO con sus mañaneras y sus mensajes de las bibliotecas y etcétera. Pues como bien dices, 1 millón, al menos 1 millón de empleos están en riesgo en Puebla por todo esto del coronavirus y esto de López Gatell y su invitación a la OMS, pues todo un show. Ya sabemos que eso de las conferencias son más show que otra cosa, pero pues en Puebla también tenemos nuestro show personal todos los días, como eso de las 9:30 de la mañana, y en el de hoy se dieron cifras muy alarmantes, María. Nada más este fin de semana contamos 305 nueve casos de coronavirus, lo que disparó otra vez la curva de contagios local. 156 casos en 24 horas, la cual ya tenemos un total acumulado aproximado de 2.163 contagios, mientras lamentablemente 52 nuevas muertes se registraron en nuestro estado. 75 días de pandemia y esto no pinta nada bien, María Salazar. Así es, como bien comentas, en conferencia de prensa, como todos los días, el gobernador y el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, dieron a conocer las cifras del coronavirus en la entidad. Se sumaron 89 casos el sábado, 156 de sábado a domingo, que fue pues el día más crítico. Como bien mencionas, 305 casos fueron contabilizados este fin de semana en Puebla, nuevo coronavirus. Con esta cifra, pues ya llegamos a los 2.163 contagios en la entidad. Hay 250 muestras pendientes y desafortunadamente hay 52 fallecidos más, llegando a un total de 407 fallecimientos por coronavirus. Además, hay 491 personas hospitalizadas, lo que ha provocado la saturación de diferentes inmuebles o nosocomios de la red estatal, de los cuales 106 personas se encuentran en estado crítico. Así, estas son las cifras del coronavirus en el estado. Así es, María. Fíjate que Bastante alarmantes cifras, alarmante. pero un poquito más preocupante fue que se habló que ya está siendo sobrepasado el sistema de salud de Puebla, María. Sí, desafortunadamente, como ya lo habíamos dicho, que si no seguimos las medidas de, pues, que nos han recomendado todos los días las diferentes, pues, autoridades sanitarias, el peligro era que se saturaran justamente los nosocomios o los hospitales, y en Puebla los hospitales COVID ya se saturaron, es decir, el Hospital General de Cholula y el Hospital de Traumatología y Ortopedia, los cuales fueron pues destinados a pacientes COVID, pues ya no hay camas para pacientes, por lo que los contagiados están siendo trasladados al Hospital Regional de Izúcar de Matamoros. Es importante mencionar que ya se registró el primer caso de una persona originaria de la capital que fue trasladado a este hospital el miércoles pasado por los costos elevados al estar internado en el Hospital Puebla. Sin embargo, la mañana de este domingo, esta persona perdió la vida. Así es, María. Lamentable estas noticias de este caso que se da a conocer por parte de Diario Cambio. Ya me estaba yo muriendo también de todos, no se dan cuenta, pero este, lamentable, ¡Coronavirus! lamentablemente un poblano ya habría sufrido. Esto es una historia muy complicada.
el hombre estaba hospitalizado en el Hospital Puebla, pero pues ya sabemos que ahí pues curarte es bastante caro. Hay notas que aproximadamente en un hospital privado puedes pagar hasta 3 millones de pesos por la atención del coronavirus. Pero fíjate que lo que pasó fue que estaba en un hospital privado y pues lamentablemente tuvieron que trasladarlo a una institución pública en la cual ya en la zona metropolitana, lo que es Puebla, y ya está un poco complicado, lo mandan a Izúcar y lamentablemente pues pierde la vida, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta porque también ya hay, estos son testimonios y son que pasan en redes sociales, familias que están denunciando este tipo de situaciones, María, y también lamentablemente a veces no queremos creer, pero los mismos médicos ya denuncian que inclusive en el IMSS La Margarita ya no hay ni siquiera oxígeno para pacientes, algo que sería vital. Recordemos que también esta semana se habló que ya estaba sobrepasada la capacidad de cuerpos y que ya inclusive ya por ahí olores fétidos en el hospital. Ahora ya no hay oxígeno para los pacientes. En un video difundido en redes sociales, el médico testifica que pues los tanques ya estarían vacíos, María. Sí, desafortunadamente, un doctor de La Margarita, como quien dices, a través de redes sociales, denunció que ya no hay oxígeno en el hospital para atender a pacientes con coronavirus. Incluso en la grabación se puede observar a una persona grave en una camilla. El médico señala que dicho paciente llegó al nosocomio en condiciones graves, pero lo enviaron a una camilla por falta de espacio. El médico comenta que ya no hay oxígeno en el hospital y que están esperando una ambulancia de traslado porque esto ya se encuentra pues sobresaturado. Era lo que estamos diciendo, que las medidas de contención o las medidas de confinamiento eran principalmente para evitar el saturamiento que se saturara el sistema de salud, que es algo que pues ya estamos viendo, ya está sobrepasada la capacidad del sistema de salud. Bueno, que ya sabemos que estaba sobrepasada desde antes de que pasara esto del coronavirus, pero pues el coronavirus viene a agravar más esta situación todavía. Entonces, ahorita ya ni siquiera en el hospital del IMSS de La Margarita, ya ni siquiera podemos contar con oxígeno. Es que exactamente ese es el problema, porque a lo mejor mucha gente, María, pues dicen, es que yo veo las noticias y veo a Barbosa o veo al canal que ustedes gusten y digo, pues que son nada más 200 contagiados, pues no son muchos. El problema es que en el IMSS ya no había espacio ni para 10. O sea, en las instituciones públicas y en muchas privadas el espacio era reducido, ya no había capacidad para tener a la gente. Repetimos, pues el IMSS no te daba cita de aquí a 5 meses porque quisieran, sino porque no había espacio. Y ahora el problema es que esta enfermedad, muchos todavía creen que es una gripilla o la gripiña, como diría Bolsonaro, pero es una gripa que se complica, requiere un tratamiento con un ventilador, el cual tampoco teníamos. Entonces, es un escenario complicado. Así sean 10, 20 enfermos, eso ya era preocupante o ya es preocupante para el sistema de salud. Y pues fíjense nada más, ahorita, lamentablemente, a la par de estas noticias, la noticia también de fin de semana es que al menos los poblanos a través de redes sociales organizaron 2 fiestas COVID, las cuales fueron clausuradas por el municipio, María. El Ayuntamiento de Puebla clausuró 2 fiestas COVID que fueron convocadas en redes sociales y en donde se anunciaba la venta de alcohol pese a la contingencia sanitaria a raíz del coronavirus. Una fue organizada en Jardines de San José de la Junta Auxiliar de Santa María de Xonacatepec y otra en la colonia Cente. Venimos ya platicando desde hace, pues, la semana pasada que hay personas que están convocando a fiestas donde va a haber personas con el diagnóstico confirmado de COVID. Y es para supuestamente generar una inmunidad de rebaño, lo cual ya platicamos que no existe la inmunidad de rebaño. Así que no vayan a estas fiestas, sino porque realmente no están haciendo el bien, aunque se las vendan de esa manera. A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal informó que conocieron las direcciones de donde se realizaban dichas fiestas, debido a que los organizadores lo publicaron en redes sociales, porque, ¿por qué no? Que nos valga la autoridad y que nos valga bien bonito. Sí, la verdad es que lamentablemente se habla solamente de 2 fiestas COVID, pero pues en redes, hay reportes de que hay muchos poblados organizando fiestas, tal vez no completamente COVID, porque no todos llevan su certificado de enfermedad, porque en México al menos no es tan fácil conseguirlo, pero sí están haciendo fiestas clandestinas, los jóvenes con DJ, con alcohol. Entonces es complicado porque a lo mejor muchos de estos 100 jóvenes que se llevaron no van a sufrir la enfermedad, no van a tener síntomas graves, pero pueden llevarlo a alguien de su familia
y puede ser que sus papás, sus abuelos o sus hermanos menores, porque también la enfermedad no está completamente definida a quién ataca, a quién no. Y aquí pues sí, es una gran responsabilidad de los jóvenes. Ya sabemos que pues el perreo es el perreo y los Sabemos que buchones y los extrañan lubriques. salir, Sí, ya todo el mundo le extrañamos nosotros urge. también. Sí, ya nos urge salir, hay que aceptarlo, digo, por nosotros estaríamos en esa situación, pero lamentablemente ese tipo de cosas solamente están alargando más la cuarentena en lugar de acortarla. El mito de la inmunidad de rebaño no está comprobado, inclusive los países que la aplicaron, ya platicamos la semana pasada, María, lo están pagando con tanto con muertes como con problemas económicos, así que no se confíen, si pueden, guárdense en su casa, a menos que tengan que ir a trabajar o pues, eviten ese tipo de fiestas COVID. Pero fíjate, Sí, María, que en esta conferencia de prensa de la mañana del gobierno donde se dieron los números y donde se habló todo, el gobernador dijo algo muy chistoso, algo muy sí, curioso, algo. eso le cuestionaron porque ya se confirmaron algo que ya se decía entre a voces que hay contagios de COVID en los penales y le preguntan que qué va a pasar porque hay familiares que quieren demandar Que por quién va a daño, resarcir el daño. recibe el daño por este contagio en el penal y pues el gobernador comenzó con algo muy gracioso, María. ¿Qué dijo el gobernador? Hizo un Donald Trump. Sí, la verdad sí estuvo bastante divertido, hay que reconocerlo. Dijo que pues, y es totalmente cierto, ¿cómo va a él resarcir un daño pues de algo que él no provocó? Sí, y dice, los que quieran reparación del daño por COVID-19, que demanden a los chinos. Los que quieran reparación del daño por el coronavirus, que demanden a los chinos, mencionó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, asegurando que al tratarse de una pandemia a nivel global, no hay un responsable de la situación. Efectivamente, aunque Donald Trump diga que salió de un laboratorio en Wuhan, esta versión pues no ha sido realmente comprobada y por lo tanto no hay un responsable como tal de esta pandemia. En rueda de prensa, el mandatario poblano mencionó que al no haber un responsable no podía haber una reparación de daños, luego de que fuera cuestionado sobre el rumor de que la familia de uno de los reos infectados pensaba demandar por los daños ocasionados. Así Sí, es. inclusive la versión de la sopa de murciélago no ha sido completamente confirmada. Entonces, pues, eso de atacar a los chinos y sacarse a la Trump es muy peligroso porque, pues, imagínate que mañana a un poblano se le ocurre hacerle una quesadilla de tecolote y, pues, el tecolote tenía rabia o algo así, pues, nosotros empezamos otra pandemia peor. Entonces, eso de andar señalando quién fue el responsable de cada cosa es lo menos útil. Era una pregunta muy absurda, una respuesta, pues, también un poco chistosa. Pero ya no hay que con esa idea de lo de los chinos y lo de la sopa de murciélago. Hay que mejor a trabajar con lo que tenemos, que hasta ahorita el único remedio, que también si leemos estudios de economistas, tampoco estaba 100% comprobado que quedarse en casa fuera la mejor solución, pero pues es lo único que tenemos, es la que nos dio el gobierno. Y hablando del gobierno, María, hay unos números que queríamos platicar rapidísimo, regresado a nuestra triste realidad, que son sobre las exportaciones y todo esto que tú comentabas de fin de semana. ¿Qué pasó con todas las exportaciones que se derrumbaron, María? El INEGI, que ahora, además de que le quieren dar el poder de entrar a tu casa y ver qué tan pobre o rico eres, también es portador de muy malas noticias, Cosa María. que ya se desechó, Sí, ya, cosa que ya, ya se ya no se va a desechó hacer, pero era complicado, ¿no? porque no, bueno, aparte porque el presidente dijo que no, entonces pues no. Si el Pues no, presidente, aquí ya sabemos que estamos en el presidencialismo y pues el presidente dijo que no y pues no se hace y así que adiós a la iniciativa del presidente de Morena. Y como bien mencionas, el INEGI pues ya sabemos que se encarga de medir muchísimas cosas, entre ellos pues algunas cuestiones económicas, entre ellos las exportaciones y desafortunadamente y ya sabíamos que esto iba a pasar porque sabemos que al no haber movimiento, que al no haber comercio, que al no haber, pues al estar todos en confinamiento, pues evidentemente no caen ventas y cae todo el sector productivo. Y el valor de las exportaciones de mercancías, pues desafortunadamente cayó un 40.93% según datos del INEGI publicados este día. Lo anterior representó la peor caída desde marzo de 1986, cuando registró un descenso de 41.96% a tasa anual. Las exportaciones petroleras, pues obviamente fueron de las que mayor caída tuvieron, porque recordemos que pues al no haber movimiento, pues no hay utilización de pues gasolina ni de insumos derivados del petróleo. Asimismo, el instituto señaló que a dicha fecha las exportaciones no petroleras
también descendieron en su caída. Es la peor caída desde 1980, las que no tienen que ver con temas de petróleo. Pues sí, fíjate Mala noticia que para el comercio. ahí habría que ver, recordarle al presidente si en realidad sí le cayó como a México, como anillo al dedo a su gobierno y a México esta pandemia, porque pues los números al menos no lo están avalando. Y pues yo creo que vas a tener que adoptar como los chinos, ¿no? Que ya creo que dijeron que iban a renunciar al PIB o algo así, y ya pues iban a enfocar más a la calidad, algo así por ahí estaban diciendo. Entonces, El presidente, de hecho, sugirió que él iba a, eso fue la semana pasada, el presidente sugirió que él iba a crear un nuevo índice alternativo al PIB, que ya no iba a medir el crecimiento porque el crecimiento no lo es todo, que iba a medir también el bienestar y la felicidad de las personas. Entonces, pues sí, la verdad es una declaración algo contradictoria porque él también, cuando era candidato, dijo que el problema era que el México no estaba creciendo como debía de crecer y ante la falta de empleos y ante la falta de oportunidades se derivan todos estos problemas como es la inseguridad. Este fin de semana también el presidente dio otra declaración donde decía que se iban a perder 1 millón de empleos y es como que, wow, por fin despertó y ya se está dando cuenta que la economía realmente está colapsando porque sus declaraciones se habían limitado al no se preocupen, vamos a salir bien, vamos a salir de esta, ya casi salimos, con el apoyo de todos y sin corrupción. Pues la verdad es que ya parece ser que pues lo rebasó la realidad y pues tuvo que salir a decir que se van a perder durante esta pandemia 1 millón de empleos que realmente podríamos decir que son pocos cuando en Estados Unidos ya rebasó los 20 millones de empleos. así es, pues tú que hablas de Estados Unidos, pues ellos en la conciencia, fíjate que ellos este fin de semana, uno de los periódicos importantes que fue el New York Times, aunque dice AMLO que pues no tiene credibilidad o dice que está muy, ¿qué fue? No me acuerdo bien qué dijo, pero sacó una portada con los 100,000 Que muertos no es de... ético, que es muy Ah, famoso, pero que no es ético. no tiene ético, sacó su portada que tiene los 100,000 muertos y pues puso a 1,000, me parece, personas y pues es lamentable que a veces solamente hablamos de números, cifras, pero la realidad es que la pérdida más grande es la pérdida humana y cada Así persona es. que ya falleció por mucho poco era alguien, era un padre de familia, un primo, un hermano. Y creo que eso va a ser al final de cuentas el conteo mayor de la pandemia, el que no podemos hablar tanto porque pues no es tan fácil, pero sí es una situación muy complicada, María, y la situación económica, como bien vaticina, no va a ser nada fácil. He escuchado que aproximadamente va a tardar unos 2 o 3 años de normalizarse la situación económica. Mucha gente está muy preocupada por el turismo va a ser de los más afectados, porque pues ya muchos están esperando escaparse de las playas, todo esto, pero va a haber una buena dosis de restricciones, nada más en los aeropuertos. Calculan que abordar un avión, si antes era una tarea de 3 horas, ahora va a ser de 6. Entonces, imagínate, todo esto va a empezar a encarecer costos, a complicar procedimientos. Entonces, vamos a necesitar mucha paciencia, pero esta semana, María, tuvimos otra noticia que fue tendencia. Otra vez Puebla y Barbosa fueron tendencia nacionales y lamentable o afortunadamente fueron por una ley aprobada a lo que le dicen la fast track, las leyes rápidos y furiosos. Y por eso traigo a alguien que trabaja en la educación, que es Charlie. Charlie está, el maestro Carlos. Hola, Charlie. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? También bien, gusto en Que se saludarlos. ve que estaba haciendo CrossFit, Charlie. Qué bueno que ya estás activado, Charlie. Ya vi que Estaba estaba... haciendo CrossFit, me peiné, digo más bien me amarré el cabello Ajá. y sí estaba haciendo un poco de ejercicio porque la verdad es que con esta cuarentena subimos de peso, ¿no? ¿Ya casi te sale la coleta de Steven Seagal? Ya casi, ya, yo creo que en un mes y ya la tengo. Ah, perfecto. Oye, y María, fíjate que María Charlie, pues Barbosa siempre siendo tendencia por, bueno, Puebla por cosas muy interesantes. Y ahora fue porque varios medios nacionales, casi todos, tomaron la nota sobre que Puebla se apropiaría de los colegios privados con una nueva ley aprobada, la Fast Track, y aprovechándose de la pandemia. Charlie, ¿tú cómo ves esa situación? Mira, hay un clamor por parte de las universidades privadas y de este sector
el consorcio universitario que conforma obviamente algunas universidades de prestigio en el estado de Puebla. Hablamos del TEC de Monterrey, la UAP, Ibero, etc., etc. Pero principalmente llama la atención pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Y este pleito casado que tiene con el gobierno del estado de Puebla desde el inicio de esta administración. Entonces, es más bien, yo lo vería en ese sentido y en un sentido político, en una contestación a este pleito casado con Esparza y en el sentido de querer, controlar alguna parte con respecto a la educación privada. Y del otro lado, para describir un poco el panorama a los amigos que nos están escuchando, del otro lado, digamos que esa es la versión vista desde el Estado, ¿no? Y del otro lado, la versión de las mismas universidades es catalogada como un intervencionismo, así lo dicen, que tiene que ver en que pues, el Estado meta su cuchara en cuestiones que no tendría que meter, así lo dice incluso algunos rectores que hoy estuvieron dando carrusel de medios, es interesante, ¿no? Dieron un carrusel de medios a nivel nacional. El rector de la UDLA lo catalogaba como eso, un elemento de intervención del Estado que metía mano en donde no tendría que meter, que es las universidades privadas. Y pues yo lo que pudiera decir de este análisis es un pleito que tiene que ver con el Estado, que empezó con la UAP y que evidentemente como la UAP forma parte de este consorcio de universidades privadas, porque al final no recordemos que es autónoma, vamos, la contraofensiva del Estado es esta ley. Así es, fíjate que, pues como tú bien dices, María Charlie, los rectores fueron los primeros en brincar, ¿no? Porque en esta ley de reojo solamente se ve que les está quitando facultades para retener papeles, con lo que ellos posiblemente hablarían ciertos pagos o ciertos cumplimientos de compromisos. Eso es lo que podríamos ver, pero el gobierno aclara que eso lo usaban como técnica de extorsión y como, pues, para aprovecharse de los alumnos. Es un tema muy interesante, María. Una norma rechazada por la mayoría de las instituciones. Fíjate que dice que la norma generó un rechazo por parte de instituciones, asociaciones, como ya mencionaba Charlie, y que va a haber un combate jurídico, o sea, que no se van a dejar, o sea, esto no acaba, a pesar de que ya pasó, esta ley no acabaría. A mí lo que más me llama la atención es la manera en cómo se aprobó así, en fast track, sin tomar la opinión de ningún sector, solamente es yo, gobernador, la mando, Congreso se aprueba así en fast track, aprovechando que estamos en confinamiento. Y otra cosa que menciona o que mencionó Barbosa es que esta ley, pues no, básicamente no habría nada de qué preocuparse porque está literalmente basada en la ley federal, como quien dice casi copiada. ¿Tú qué opinas? ¿O si está o si hay un problema de interpretación o qué pasa con esta ley? Sí, es bajada tal cual del gobierno federal. De hecho, hoy la líder del PAN a nivel del Estado lo reconoce, que eso es una iniciativa propia del gobierno federal y lo que hace el Estado es más bien seguir esta misma línea, por decirlo así, y aprobarse. Obviamente lo pasa por Congreso, sabemos que en su mayoría es afines a Morena, al mismo partido, y por eso es que se aprueba así de rápido, pero digo, esa práctica la podemos haber visto en los gobiernos anteriores y anteriores y anteriores, nada más para En que vean todos. que también Morena puede, ¿no? Exacto. Y fíjate que está interesante que hoy precisamente AMLO haya defendido a Barbosa en los dichos de que dijo que sus ataques por parte del PRIAN, como le gusta decirle a los millennials, sus ataques eran para desprestigiar a la 4T y a la forma de gobierno. Entonces, ahí este es un indicador muy interesante porque habría como cierto, bueno, a nivel local hay una percepción que hay un rompimiento Barbosa-AMLO por todo esto de la Volkswagen y de ciertas cosas que parecieran como rebeldía, y luego también que según supone que AMLO oculta muertos, pero que haya salido AMLO a decir esto, es que posiblemente esta ley sí tenga una implicación nacional más importante, y que pues aunque lamentablemente para los rectores de las escuelas que ya dijeron que se van a defender y que pues no lo aceptan, porque inclusive dice esta ley, por lo que leí, que los inmuebles de las escuelas privadas formarían parte del gobierno del Estado. Habría que leerlo bien con cuidado, porque luego también no son tan brillantes para redactar leyes, ¿eh? Estos de la nueva
Digo, no es por menospreciar a su cómo gobiernan, pero sí se les han chispoteado varios errores de dedo, varios errores de sintaxis. No son como que los mejores redactando las leyes. Habría que ver qué tanto es cierto esto de que si forman parte o no se apropiaría Barbosa, que él ya dijo hoy que no era para agandallarse los inmuebles ni nada, pero habría que ver realmente cómo funciona y cómo no, porque al final de cuentas esta ley se está aprobando, pero habrá que ver también cómo va a ser la práctica o cómo ya es la realidad, porque luego una cosa aprueban y luego acaba pasando otra. Sí, Andrés Manuel, vamos, como bien lo describes, da este espaldarazo al gobierno o al gobernador del estado de Puebla, y habría que decir que esto ya está en terrenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de hecho hoy algunos legisladores que se les preguntó en algunos otros medios nacionales respondían de este modo: está en terrenos de la Suprema Corte y ya será ellos los que definan si existe estas violaciones de las cuales habla, digamos, la parte contraria al gobierno, o si no, y con respecto a eso, el resolutivo lo dará la Suprema Corte. Súper. Yo dije, pensé que Quería ver ibas a qué decir algo, decías. dije, Oye, pero en otro tema de los locales, estimado Carlos y María, ya según para... yo, no es como que se van a apropiar, simplemente es como que si tu escuela, que el inmueble se use para lo que se tiene que usar, las aulas para dar clases, no para hacer una fiesta o mítines políticos o no sé, otra cosa o usos que les puedan dar, sino que se use realmente para lo que sea, no que se vaya a expropiar y que ahora es propiedad del gobierno, sino simplemente forma parte del sistema educativo porque es una escuela, no que realmente ya no es tú lo compraste, pero no es tu propiedad. Así es. Pues ya como comentamos, esta ley va a quedar en la polémica. Hasta ahorita la percepción es que en Barbosa se agandalló a los rectores, se agandalló a las escuelas, y pues va a ser, fue el tema nacional el fin de semana. Hoy ya salió a defenderse Barbosa, dijo que pues que él no se robó nada, que eso es parte de la nación, lo defiende AMLO, y pues en los próximos días sería interesante ver el accionar realmente si el PRI y el PAN se defienden, pues ya dejen que pase la ley, y pues ya lamentablemente los rectores se quedarán pues nada más viendo, porque pues por más que intentaron pedirle al gobernador pues, dar su opinión y ser parte de esto, pues Nel dijo que esto ya estaba dicho, y así como fue, pasó. Y otra cosa que fue un gran escándalo el fin de semana, María y Charlie, que quería platicar con ustedes, era que pues la empresa esta, la que le vendió vamos a llamarlos los ventiladores refurbished a Claudia Rivera, los recondicionados, pues dijo que ella ya sabía, la de Fullenhen, es la empresa me parece, que ya sabía, también ya sabía María, ya sabía Claudia Rivera que los ventiladores ya todos sabíamos. eran usados, y que pues ahora sí que le echó la vuelta al ayuntamiento, María Charlie. Sí, la empresa sacó un comunicado donde asegura que ya tenían conocimiento de que estos ventiladores eran, pues no nuevos, sino ya habían sido usados, sin embargo que fueron ya sanitizados en el interior y exterior, alcohol, que así, Que los limpiaron con alcohol. Los limpiaron con alcohol. Con alcohol y con gel antibacterial. Pero lo que comentaba esta empresa era que es una práctica que se está usando en muchos países porque fabricar o hacer los ventiladores nuevos les iba a costar muchísimo tiempo, de 3 a 5 meses. Entonces, esta era la razón por la que las estaban mandando ya usados, pero sin embargo que aún así en esa condición sí cumplían con las características requeridas por COFEPRIS. Sin embargo, la empresa señala que todo este pues desastre o todo este chisme se hizo conforme, más bien con base al pleito político que existe entre Claudia y Barbosa, que no tiene nada que ver con ellos, que es un tema político. A ver, amigo Charlie, tú como diabético e hipertenso, si llegas a la farmacia y no hay la jeringa penetrante, ¿te vas a poner una Refurbish? O sea, una de usa, ¿no? O voy por mis pastillas de la hipertensión. ¿Te vas a tomar unas chupadas? Sí, exactamente, o sea, es como, bueno. No, chupadas de estas, no, María, ¿qué pasó? Es tema de otro. No, yo no dije nada,
No, A ver, hablemos de la oye, chipada, pero, Charlie. no, pero ya hablando en serio, este fin de semana tuve la oportunidad de ver información en algunos medios locales en donde incluso ya reportaban el uso de estos aparatos. Entonces, al final, mm, la realidad es que no lo sé, esa es la verdad, pero ya algunos medios ya reportaban que estos respiradores ya estaban usándose, ¿no? Precisamente los que había donado la alcalde. Entonces, todo queda entonces en un pleito entre presidente municipal y gobernador, ¿no? Eso Sí, lo al fin veo. de cuentas fue la politización de un donativo que al fin de cuentas tampoco es un donativo de Claudia, porque el dinero sería en realidad de los poblanos, no es un donativo de la ciudad de Puebla, del ayuntamiento, si lo quieren ver así, y no de Claudia Rivera, digo, no por demeritar su trabajo, pero no era dinero de Claudia, a menos que pues sea pagado, que tampoco creo que sea el caso, pero sí lo usaron para atacarla y el ayuntamiento salió a defenderse. Y en tú, María, tienes ahí una visión muy interesante de su comunicado que sacó el ayuntamiento, porque sí se defendieron después de lo que salió la empresa a decir, Nel, nosotros vendimos los ventiladores y ya iban refurbished y ya iban limpios y ya iban completos, pero que el ayuntamiento se defiende y dice, no, no es cierto, ellos no nos dijeron hasta que llegaron. Y ahí, María, el comunicado pues fue también breve y como que no muy claro, ¿no? La verdad es que a mí me llamó mucho la atención este comunicado porque decía que básicamente estos ventiladores no habían sido requisitados o licitados. Entonces es como, a ver, ok, ya vienen los ventiladores en esa condición, pero aparte estás aceptando que los compras así como así, sin hacer una licitación, sin checar cuáles son los mejores modelos, qué empresa te da mejor precio, que no será una crítica de las prácticas de los gobiernos pasados. No sé, Charlie, tú como funcionario anterior, tú hacías bien tu requisición o cuando necesitabas un diurex, ¿no? Cuando requería de papel o de lápiz, lo Ajá. pedía vía memo, ¿no? Sellado por mi jefe directo y así. No, la verdad es que sí es un proceso engorroso y muchas de las veces, en el sentido de querer, yo creo que esa era la intención, de querer apoyar lo más pronto posible, pues sacrificas estos procesos administrativos que pues al final pasan por humanos y tienen errores, y el error fue que una falta de comunicación muy clara, ¿no? Que hoy se puede ver, de un lado se dice la empresa que el ayuntamiento estaba sabedor de que eran usados, el ayuntamiento dice que no, luego entra el gobierno del estado, etc, etc. Todo esto se puede ver en administraciones pasadas incluso, pero bajo el agua, ¿no? Muchas de las veces, o, o, o discretamente esa información no se comparte porque sabría que estaríamos viviendo hoy una crisis de comunicación como la que pues, vive el ayuntamiento, el gobierno del estado, esta empresa, y al final, no olvidemos que se pierde el ojo de que se trata de un hecho que tiene que ver con ayudar a las personas que hoy se encuentran en una condición vulnerable en hospitales, ¿no? Claro. Así es. Pues lamentable que, como apunta Charlie, Marías, comentarios sobre que sí, pues no sé si fue problema de licitación, de la inmediatez, porque a lo mejor nos urgían bueno, no a lo mejor, sí urgen los ventiladores, ya vimos que lamentablemente un poblano ya habría fallecido porque no había con qué atenderlo en la capital, pero eso no justifica, como bien dice Charlie, la ineptitud, vamos a llamarlo así, de alguien que pues lamentablemente solamente tenía que checar que dijeran nuevos, ¿no? O que dijeran funcionales, o mínimo que los viera antes de que llegaran a donde iban a entregarlos, y pues no cometer el osote que si ya saben que pues, el gobierno les está buscando, pues por donde sea de pegarles, pues les dieron con bandeja de plata, pues más para Sí, pegarles, hay, Sí, hay- o les dieron todo. completamente también fue complicidad de la persona que los solicitó, hay- que se le puso un 4 a la presidenta, ¿no? creo que la historia no nos va a dejar mentir. Este hecho que vemos del pleito entre gobernadores del estado y particularmente alcaldes de la ciudad de Puebla, pues no es nuevo, ¿no? En la administración pasada lo vimos, en la pasada y en la pasada y en la pasada, ha sido así, un pleito incluso hasta de los mismos partidos, como ahora lo vemos, ¿eh? Un pleito entre alcalde o alcaldesa, en este caso de Puebla, y el gobernador del estado. Y pues, yo, en ese sentido,
diría que el ayuntamiento bien podría irse en solitario, igual el gobierno del estado, como antes lo hemos visto. Desgraciadamente ahí quienes pierden siempre van a ser la ciudadanía. Los ciudadanos. Pero Oye, estamos sí. viendo que que el ayuntamiento ni siquiera va por su lado, o sea, no va por ningún lado realmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué? Los volados que están ahí en la 2, ¿a poco no sirven para que pase el de los tamales y pase el señor de los elotes y la loca de los gatos que no la Bueno, atropellen? Digo, han hecho cosas, lamentablemente, y fíjate que no sé si ustedes hayan visto, pero sí pavimentaron bien rápido varias calles los del ayuntamiento. El problema es que no las inauguraron y nadie se enteró, porque la parte que está ahí por Huexotitla y por el Carmen, esas calles las pavimentaron yo apostaría que fue en tiempo récord. Yo las vi un día cerradas y el siguiente día estaban pavimentadas, pero nadie se enteró de eso. Digo, mandaban a los que trabajaban ahí a tomar fotos de los cruceros y fotos de, no sé, ese tipo de cosas, pero nadie se Ahí, enteró de esa pavimentación. ahí el tema de los volardos, sí, ahí yo entraría al quite a defender, pues, ya también desde qué punto de vista lo quieran ver, y seguramente la mayoría de la gente va a empezar a mentar la madre, pero bueno, aguantaré vara, pero sí, ¿no? ¿Desde qué punto lo ves? Si ¿te afecta desde el punto de si tú usas el automóvil? Pues seguramente sí, porque precisamente esa intervención te obliga a que reflexiones, a que incluso estas intervenciones que, les voy a contar una anécdota rápida ya para, creo que ya es ya para despedirnos, una anécdota rápida. En algún momento ayudé a hacer una intervención de un pintado de paso peatonal ahí en el centro y muchos taxistas pasaban y obviamente me reventaban la maíz y me decían que lo hiciera de noche, que eso, que no veía la cola de tráfico, etc, etc. Pero precisamente estas acciones, habría que decirlo, esas acciones se hacen de día para que reflexione la persona que va en auto, a que sea consciente de que muchos no pueden trasladarse en auto. Y es más, si toda la población se trasladara en auto, habría muchísimo tráfico, muchísima contaminación y nos menos. volveríamos una China, ¿no? Entonces, precisamente se hacen estas intervenciones para que el que use auto reflexione con respecto a este instrumento y en la medida de lo posible pueda trasladarse en bicicleta, caminando, usando el transporte público, etc, etc. Ahí habrían otras variables que seguramente saldrían muchos a decirme, como temas de inseguridad, como temas de, ajá, sí, pero yo subirme al transporte público, pues involucra que esté expuesto a temas de asalto, etc, etc. Y eso también sería comprensible entender, pero bueno, las intervenciones que tienen que ver con volardos van en ese sentido, en el sentido de que se recupere el espacio público para las personas que se supone, y así lo dice la pirámide de movilidad, tendrían que tener prioridad al momento de disfrutar del espacio público y no la tienen porque esa es una realidad. Al peatón no se le respeta, no solamente en Puebla, en todo México, ¿no? Hay algunas partes o algunas ciudades, no me dejarás mentir, María, por ejemplo, en Cancún o creo que en el mismo Mazatlán, en donde acercados a las zonas más turísticas, sí existe este respeto hacia el peatón, en donde el automóvil sí se detiene y sí le da el paso prioritario, pero aquí no pasa eso y entonces obligan a que hayan estas medidas coercitivas de recuperar este espacio público, ¿no? Justo eso te iba a decir, que la prioridad es y debería de ser la base de la pirámide de movilidad, que en este caso son los peatones, y en primer mundo, en los países donde sí se aplican estos tipos de medidas, el peatón es primero y lo que debe de seguir es la utilización de medios que no contaminen, como la bicicleta, y el uso también del transporte público, donde la mayoría deberíamos de tener o poder usar el transporte público sin este temor de que nos asalten, de que el autobús va súper lleno, de que te acosen. Bueno, todas las cosas que vivimos el día a día en el transporte público de México que no se viven o a lo mejor no se viven de esta manera o tan de todos los días en transporte público de primer mundo. Sí, sí, yo también creo que la apuesta debe ser siempre hacia el peatón, hacia el transporte ecológico y hacia el transporte público. Muy bien, no sé por qué acabamos hablando de los volardos ni de Ahora hablemos. movilidad, Porque así de somos. nada de esto, Empezamos con un pero tema y acabamos en otro. ya para cerrar el programa, que ya tardó mucho, ya casi va a ser una hora, me gustaría, es que hace rato les dije que Charlie venía por lo de la educación, pero no es cierto. La verdadera razón que viene Charlie es porque vamos a hablar hoy de un poblano que colgó una manta en un puente peatonal para pedir Claro. ¿Fuiste matrimonio. tú, Charlie? No, se trata de Alfredo, él pidió A ver, matrimonio. Charlie, dinos quién es Manji. ¿Tiene hijos? No, primero tenemos que contar la historia. Se trata de una persona que colgó una manta en la 31 Poniente, si no me equivoco,
pidiendo Así es. un matrimonio a otra persona. Eso es lo que sucedió hoy en la ciudad de Puebla. ¿Sí fue hoy? Sí, ¿no? Sí. Hoy en la ciudad de Puebla, para todos los amigos que nos están viendo, y ahora sí que amor en tiempos de coronavirus. Sí, nos estamos acostumbrados a tal vez Puebla un buen rato y hasta eso yo creo que ha bajado un poquito con el coronavirus, pero estábamos acostumbrados a las narcomantas, a las mantas amenazando al No, gobierno, mil a veces los esto, ¿eh? alcaldes. Mil ¿Eh? veces esto. Mil veces No, estas sí, mantas. obvio. Pero aparte, aunque no haya narcomantas, recordemos que el tema de inseguridad no ha bajado aún con la Sí, contingencia. claro. Sí, sí, pero hoy en Puebla, afortunadamente la nota amable llegó de la mano de un poblano que valientemente hizo lo que Charlie ha hecho varias veces, que es pedir matrimonio con una manta. Este, Es tu pues sí, costumbre, Charlie. en No, ¿qué el pasó? puente de la Diagonal Benito Juárez y 31 Poniente, frente a un edificio de un banco, un poblano le pide matrimonio a una mujer, fíjense. Pues fue un hecho que se viralizó en redes, los poblanos mandaban las fotos, y pues muy bonito el amor, ¿no? En tiempos del coronavirus, se habrán conocido por ahorita en coronavirus, ya habrán sido pareja, lo romperá la cuarentena para salir a ver su manta, Eso muchas iba a preguntas decir. salen a ¿Cómo la va a luz ver su después de manta si está en confinamiento? Todos queremos saber el desenlace. Pues no lo sé, a lo mejor hizo una transmisión, no sé, el hecho es que pues es como dice Alfredo, un evento romántico en tiempos de coronavirus, Coronavirus. de coronavirus. Lo dejamos como tema final Pues muy para que no bien. se acabe el amor. Oigan, antes de acabar la transmisión, yo sí quisiera hablar así rápidamente, actualmente se está llevando a cabo en México lo que es el hot sale. No sé si ustedes ya compraron algo, si las personas que nos están viendo ya compraron algo. Esto también es una forma de reactivar la economía nacional. Entonces, si ustedes ya compraron algo o están viendo comprar algo o saben dónde hay buenas ofertas, pues escríbanos en los comentarios, que nosotros también lo queremos aprovechar. ¿Ustedes ya lo aprovecharon? No, yo no he Pues tenido es la que yo oportunidad. sigo comprando. O sea, yo he visto las cosas que como que a mí me interesan y siguen estando igual de caras. No he visto así promociones muy interesantes. Eh, Bueno, si alguien sabe dónde están las promociones buenas, las reales, las acá que valen la pena, que nos digan en los porque comentarios, porque pues hay que compartir esta información para reactivar un poquito la economía ahorita en esto del confinamiento. Este sería pues mi comentario final de este noticiero. está interesante porque fíjate que el antecedente sería el Buen Fin pasado, ¿se acuerdan? Pues, o sí fue el Buen Fin o fue, ¿cuál fue la venta en línea pasada que sí fue todo un furor? Porque fue la primera vez que se registró una alza importante en ventas en línea y Pues vendedores. lo que se hace es en noviembre el Buen Fin y la última semana de mayo el Hot Sale, Entonces fue el Buen que Fin el Hot Sale porque es en línea. Ajá. recordemos que Amazon, que ya ha tenido como un aumento importante en ventas y ahorita con el coronavirus más, ofrecía descuentos con tarjetas y meses y una alza muy grande. Y esa vez yo recuerdo que sí, las cosas que a mí me interesaban, por ejemplo, que es como lo que yo tengo de referencia, porque cada quien le interesan cosas diferentes, Consolas de videojuego. Android, consolas, pues cosas de ¡Funcos! mecánica. No, me viste cara de maestro de ganado. Gracias. Este, eh, eh, yo recuerdo que ya había 20% de descuento con la tarjeta, 20% de directo y todavía te regalaban el envío, o sea, era como un Sí. 40 y había cosas que, por ejemplo, una tele, por así decirlo, que costaba 9,000, salía como en 5,500. Yo ahorita comparando con eso veo que no hay un descuento tan grande, hay descuentos como del 10 y los meses de siempre, pero pues comparado con la venta pasada, que creo que sí fue el Buen Fin, esta se está quedando muy corta. Es una de las quejas que ha dicho mucha gente, inclusive ya están diciendo que la Profeco ojalá intervenga porque pues lo están viendo la cara, quién sabe si sí o si no. Mejor María, yo ya vi que mejor ya compré dos que tres cositas por ahí que sí quería, necesitaba. Charlie seguramente pues ya también compró más Sprite para hacer mans y pedir matrimonio, pero que les cuente la gente qué es lo que está comprando, porque pues sí, al menos de lo que a mí me interesa, que es como que la gente de mi sector no había descuentos. No sé tú, Charlie. No. Estuve también, me eché un chapuzón en algunas promociones, pero sí tienes toda la razón, son estas promociones que tienen que ver con meses sin intereses, te aplican
cierto porcentaje de descuento, pero no aplican la palabra esta que colocas el código de descuento. Y sí, tienes razón, ¿no? Relativamente los precios siguen siendo casi los mismos, no hay una rebaja significativa como la que bien mencionabas, ¿no? Lo que sí les voy a decir, María y Charlie, y al auditorio que nos está viendo, es que tal vez es la última ocasión que podemos encontrar este tipo de precios. ¿Por qué? Porque recuerden que viene el Sí, se viene. culatazo de la economía y todo va a pegar, todo va a afectar, celulares, todo lo que conlleva una importación y como un ensamblado internacional que pues son celulares, la mayoría de celulares, la mayoría de tablets, la mayoría de casi todo va a tener un aumento de precio muy considerable. Entonces, tal vez no esté tan barato, pero en un par de meses va a estar más caro. Entonces, si pueden aprovechar algo que Aprovechen en realmente estos momentos. quieran o necesiten, porque yo creo que la recomendación de hoy, la indispensable sería ahorrar. Lamentablemente muchos empleos, ya lo dijo María hace rato, se están perdiendo al menos 100 empleos. Yo creo que es una cifra muy conservadora. Yo creo que va, Sí, son sí. millones de empleos, ¿no? 1 millón de Un empleos millón. y es una cifra conservadora. Sí, yo creo que es una cifra real, pero sí el consejo es ahorrar y el otro consejo es, si se te antoja algo y te sobra un poquito de lana, pues cómpratelo porque el mundo se está acabando, ya vieron que no podemos salir, está el calor infernal, ahí vienen los insectos de no sé dónde, de China que dijeron los Simpsons, la tierra del Sahara, o sea, todo está del carajo, así que si algo se les antoja, pues cómprenselo y pues ya. Así vamos a acabar con el consejo de Muy bien. Perfecto. Síganme para más consejos de economía, dice Alfredo. Charlie, María, como siempre, un gusto verlos, estar con ustedes y nos estamos viendo yo creo que mañana, si es que no nos censuran. Adiós. Va. Adiós.